El sapo de piedra de Pasco. Se sabe que en un pueblecito pasqueño, hace ya muchísimos años, vivía una anciana de tétrica figura, siempre trajeada de negro, que era dueña de una chacra a las afueras del pueblo. A la llegada de cada cosecha, debido a extraños y mágicos conjuros que realizaba diariamente, obtenía considerables cantidades de grandes y harinosas papas, en tanto que sus vecinos solo ralas pequeñas, aguanosas y aguzanadas. Nadie comprendía el porqué de este prodigio. Es más, como no habían podido arrancarle una sola palabra, vivían intrigados acerca de su identidad. Así las cosas, a la llegada de la cosecha de aquel año, nuevamente las papas más abundantes y hermosas fueron para ella. Los vecinos, con envidia, veían cómo la anciana almacenaba las enormes papas en su gigantesco granero. La cosecha del primer día la tenía almacenada en un rincón de la casa, en su chacra. Entonces, sin que ella lo esperara ni soñara, y aprovechando la luz de la luna, un sapo de enormes proporciones y repulsivo aspecto fue donde estaban arrinconadas las deliciosas papas. Escogió la mejor que había, una muy grande y arenosa, y se puso enseguida a comerla. El escandaloso ruido que hacía al comer despertó a la irascible mujer, que al sorprenderlo pronunció fuera de sí enérgicas y cabalísticas palabras en un extraño idioma que nadie conocía. Luego se echó a soplar con todas las fuerzas que le daba su esmirriada naturaleza, abultando sus carrillos rugosos y flácidos como un globo descomunal. Al momento, un silbante viento huracanado se desató sobre el poblado, destechando casas y arrancando árboles desde sus raíces. Así le echó al sapo una maldición, diciéndole que se convirtiera en una piedra. Uno de esos vientos se llevó consigo al pobre sapo, quien fue volando primero muchos kilómetros, hasta que se quedó colgado en lo más alto de una inmensa peña. Cuando después se vio al sapo, se constató que en realidad se había convertido en piedra, pues hasta hoy se lo puede ver en ese lugar. Recién las personas comprendieron que la vieja de las negras vestiduras era una bruja malvada que poco tiempo después, al sentirse descubierta, huyó del pueblo, una noche que los perros inundaron de sobrecogedores aullidos al poblado. Espero que te haya gustado esta leyenda y me dejes un like y te suscribas al canal para conocer más historias como esta. Hasta la próxima.